Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Si te sientes solo, enfrenta una integral y al resolverla, mírate al espejo y sonríe, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita calcular el total a pagar de matrícula por cada estudiante, según unas condiciones planteadas. Le invitamos entonces a leer las condiciones. Planteamos la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 4 a la variable contador estudiantes le asignamos 0. Observe que este 0 se convierte a entero, es decir, hacemos un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso estamos forzando al que el 0 sea de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran, entonces serán del tipo de datos según la información que almacenen. Como estamos garantizando que la variable contador estudiantes reciba un dato numérico entero, entonces esta variable será de tipo entero. Recuerde también que si usted desea puede omitir poner el punto y coma al finalizar cada instrucción en Python. Igualmente en la línea 5 la variable contador CB superior se inicializa a 0 y será de tipo entero. Y línea 6 la variable cargo fijo recibirá un valor entero de 67.000. Línea 8 la variable suma CB, suma de cargos fijos, se inicializa a 0 y de tipo punto flotante. Y la línea 9, la variable suma matrícula recibirá también un valor de 0 convertido a flotante. En la línea 11, la variable código recibirá un valor ingresado por el usuario. Es decir, vamos a usar el método input. El método input permite tomar valores de entrada de los usuarios. Su modo de uso es muy sencillo. Ponemos la palabra input, paréntesis y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Cuando el programa compile, el usuario verá el mensaje, ingresará el valor y al presionar enter este valor se irá a la variable, en este caso la variable código. Pero como vemos en la línea 11 que el método input está dentro del método int, entonces primero se hace un casting a entero y luego se almacena en la variable código. Entre las líneas 13 a 32 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while, un ciclo mientras, cuya condición es mientras el código sea diferente a 000, va a ingresar al ciclo. Observe algo importante, en Python los ciclos for, while o las sentencias condicionales manejan bloques de código no por llaves sino por tabulación. Eso quiere decir que todas aquellas líneas de código que pertenezcan a un ciclo o a una condicional deberán llevar tabulación con respecto al ciclo o la condicional. Vemos entonces que entre la línea 15 a 32 todas estas líneas llevan tabulación con respecto al ciclo while de la línea 13. Esto quiere decir que estas líneas de código pertenecerán a ese ciclo while. También mire que una vez se establezca el ciclo while en la línea 13, esta instrucción debe terminar con 2 puntos. Así entonces Python ordena su código. Bien, dentro de este código, dentro de este bloque, entonces, línea 15, a la variable patrimonio le vamos a asignar un valor ingresado por el usuario. Ese valor el usuario va a ingresar al ver el mensaje favor ingresar patrimonio y luego se convertirá a flotante y se almacenará en la variable patrimonio. Y en la línea 16 la variable renta recibe el valor ingresado por el usuario que se convertirá a flotante y se supondrá que será el valor de la renta. En la línea 18 calculamos el cargo variable y lo almacenamos en la variable cargo variable. Entonces, línea 18, la variable cargo variable recibe patrimonio por 1.10 más renta por 1.15. Es decir, estamos sumando el 10% del patrimonio más el 15% de la renta.
y automáticamente se incrementa, ¿sí? Cuando multiplicamos algo por 1.10 estamos automáticamente sumando el 10%. En la línea 19 la variable total matrícula entonces recibirá el valor de cargo fijo más cargo variable. Recuerde que cargo fijo es una constante de 67.000. Línea 21 la variable suma matrícula recibe lo que tiene la variable suma matrícula más total matrícula. Y línea 22 la variable suma cargo variable recibe suma cargo variables más cargo variable. Y línea 23 contamos los estudiantes, es decir, incrementamos la variable contador estudiantes. A contador estudiante le asigna contador estudiantes más 1. Falta saber entonces cuántos tienen un cargo variable superior, por eso en la línea 25 vemos una condicional. Recuerde que las condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, si cargo variable es mayor a 78.000, entonces en caso de ser cierto, línea 26, a contador cargo variable superior le asigna a contador cargo variable superior más 1. Y en la línea 28 imprimimos un mensaje de salida, es decir, usamos el método print. Recuerde que el método print permite mostrar información por consola, se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma y el texto debe ir entre comillas dobles. Si se va a mostrar una variable que no es de tipo string, entonces hay que convertirla a string. Por eso en este caso vemos que imprimimos código y el código se hace un casting a string anteponiendo la palabra str. Asimismo el patrimonio, la renta, el cargo fijo, cargo variable y el total matrícula, ya que estas son variables de tipo numéricos. Luego entonces línea 32 nuevamente recibimos un código del estudiante y retornar al ciclo. Al salir del ciclo en la línea 34 vemos entonces ya que encontramos una línea que nos lleva a tabulación con respecto al ciclo. Esto quiere decir que Python determinará acá que esa variable esa línea de código no pertenece al ciclo while. Por eso en línea 34 imprimimos promedio de matrícula, suma matrícula sobre contador de estudiantes. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Luego imprimimos línea 35, superan los cargos variables de 78.000, contador de cargos variables superior. Luego línea 36, el total de estudiantes, contador estudiantes. Y línea 37, promedio de cargos variables, entonces será la suma de cargos variables sobre el contador de estudiantes. Esta fue la tutorial de ejercicio, crear un algoritmo que permita calcular el total de matrícula a pagar por cada estudiante. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra